Las enfermedades vasculares cerebrales o accidentes cerebrovasculares se definen como cualquier enfermedad del cerebro, focal o difusa, transitoria o permanente, provocada por una alteración de la circulación cerebral. Esta alteración puede ser debida a un proceso patológico que afecte a los vasos del cerebro o un trastorno de la sangre circulante. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral es el desarrollo rápido de síntomas clínico indicativos de un trastorno local o generalizado de la función cerebral, con síntomas que persisten 24 o más horas o que conducen a la muerte sin que exista una causa aparente, además de la vascular. Según la naturaleza de la lesión, la enfermedad cerebral vascular aguda se puede clasificar en isquémica o hemorrágica. En la isquémica hay una disminución del flujo sanguíneo que llega a alguna región del cerebro produciéndose necrosis tisular por daño neuronal irreversible, es decir, un infarto cerebral. En la enfermedad cerebral vascular aguda hemorrágica existe una extravasación de sangre por ruptura de algún vaso. Los síntomas y signos más orientadores de enfermedades cardiovasculares son déficit motor y sensitivo, falta de coordinación física y temblor, alteraciones del lenguaje, vértigo y mareos, crisis epilépticas, dolores de cabeza, náuseas y vómitos, amnesia, confusión o demencia, entre otros. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, con el gusto enorme de poder llegar hasta sus hogares para abordar un tema que sin duda alguna será de gran interés para todos y cada uno de nosotros. El día de hoy, ustedes ya se enteraron a través de la cápsula de inicio de este programa TV Médica, abordaremos un tema que la verdad vale la pena: trastornos neurológicos o enfermedades cerebrovasculares. Para ello agradecemos muchísimo la presencia de nuestro invitado, el doctor Adrián Santana Ramírez, médico adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil Juan y Menchaca. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciado. Le agradezco su invitación. No, al contrario, el gusto es todo nuestro. Yo creo que lo más importante es empezar tratando de definir, para que nosotros lo entendamos, qué son las enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular, propiamente dicha, es lo que comúnmente las personas conocen como la embolia. La clasificación de la enfermedad cerebrovascular se clasifica en dos grandes grupos. Una es la hemorragia, es decir, cuando se rompe uno de los vasos cerebrales, y la otra llamada isquémica, cuando el vaso cerebral sufre una obstrucción. Prácticamente se clasifican esos dos grandes grupos. Son dos entonces Son grandes dos, sí. grupos. Y yo he escuchado algo así como la isquemia o isquemia. Okay. ¿Qué es esto? Sí, bueno, recordando un poquito de la fisiología normal, de lo que sucede normalmente en nuestro cerebro, normalmente el cerebro humano pues, se nutre a través de 4 grandes arterias, 2 carótidas que ya fácilmente podemos palparlas y 2 arterias vertebrales. Ambas arterias confluyen en diferentes puntos, dando la nutrición propia del cerebro, y el drenaje, el fluido sanguíneo, drena a través de las dos grandes venas yugulares. Eso es una condición normal. Cuando algún territorio, alguna arteria, sufre una oclusión, es decir, el cerebro disminuye el aporte sanguíneo y hablamos de que el cerebro está sufriendo isquemia. Se refiere a la falta de aporte sanguíneo. Si nos acordamos, el cerebro funciona a través de oxígeno, moléculas como la glucosa y algunas otras sustancias que viajan a través de la sangre. Y en el Hospital Civil Juan y Menchaca, o en los OPDs en términos generales, tanto el Juan y Menchaca como el Fray Antonio Alcalde, ¿cuál será la incidencia de pacientes que acuden a atención con este tipo de enfermedades cerebrovasculares? La incidencia en estos hospitales públicos de concentración es alta. Vamos a hablar que ambas, tanto la enfermedad isquémica como la enfermedad hemorrágica, están asociadas a otras enfermedades, a otros factores de riesgo, por así llamarlos, como es la hipertensión.
la hipertensión y la diabetes. Es decir, hoy por hoy la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad y ha sido muy común, ¿verdad? Estamos hablando que al menos en ambos hospitales se presentan de 1 a 2 casos por día, Caray. ¿verdad? ¿Qué lo provoca? Vamos a empezar un poquito a hablar por la enfermedad isquémica. Sí. La enfermedad isquémica, como acabo de mencionar, es una oclusión propiamente de algún vaso arterial. Vaso arterial son los que llevan el aporte de los nutrientes al cerebro. Ajá. Una de las principales causas es una oclusión porque los pacientes con arteriosclerosis, con engrosamiento de las arterias, pueden sufrir un desprendimiento de una placa de arteroma y esto se incrusta en la parte más delgada del vaso, interrumpiendo la circulación. Es decir, la arteriosclerosis es un problema que ocasiona lesión en todos los vasos del organismo, en especial en los vasos del cerebro, en los vasos del riñón. Todos los pacientes con hipertensión, con alta presión, son pacientes que tienen predisposición a lesionar la pared del vaso. Consecuentemente, esa lesión del vaso lo va a llevar a una isquemia. Factores asociados comunes en nuestro medio, pues es la diabetes, ¿verdad? Sabemos que la diabetes lesiona a los microvasos y a los grandes vasos. Entonces, el engrosamiento de ese vaso nos va a llevar a la oclusión, ¿verdad? Ok. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica. No se vayan, amigos.